Hola a todos, bueno, hoy vamos a ver algunos ejemplos ¿sí? de múltiplo común menor. Múltiplo, ¿sí? Recuerden que el múltiplo de un número es aquel que aparece en la tabla. Por ejemplo, los múltiplos de 2 son todos aquellos números que aparecen en la tabla del 2, o sea, el 2, el 4, el 6, el 8 y así sucesivamente. Común menor. ¿Por qué común menor? ¿Sí? Porque lo voy a tener que comparar con otro número y va a ser el menor, es decir, el primero que aparezca, porque puede ser que tenga otros múltiplos en común. Entonces, lo primero que hacemos es factorizar con números primos esos dos valores. ¿Sí? Factorizamos el 20 con números primos, hacer un número par, divisible por 2, nos da 10, divisible por 2, nos da 5, dividido 5 nos da 1. ¿Sí? Entonces, como se repite dos veces, lo podemos escribir como 20 es igual a 2 al cuadrado por 5. Bien, y con el 36 hacemos lo mismo, ¿sí? 36, al ser par, es divisible por 2. Dividido 2 nos da 18. 18 también es par. Dividido 2 nos da 9. 9 dividido 3, porque no es par, entonces intento con el siguiente número primo, que es 3, nos da 3. Dividido 3 nos da 1. ¿Sí? Entonces esto, escrito con potencia, sería que 36 es igual a 2 al cuadrado, porque aparece dos veces, por 3 al cuadrado, porque también aparece dos veces. ¿Sí? Bien. Ahora, para definir el múltiplo común menor hay que tener en cuenta estas dos propiedades. ¿Sí? Dice que para el múltiplo común menor tengo que tener en cuenta aquellos factores, ¿sí? Que son los que se repiten con su mayor exponente, es decir, el exponente más grande, y los que no se repiten se escriben una única vez. Entonces, acá por ejemplo los que se repiten son el 2 al cuadrado y 2 al cuadrado. Como no hay un mayor exponente, voy a escribir ese valor, ¿sí? 2 al cuadrado. Bien, y lo multiplico por los que no se repiten. Los que no se repiten tenemos el 5 y este 3 a la 2. Como no se repiten esos, los vamos a escribir una sola vez. Por 5 por 3 a la 2. Resolvemos esto, ¿sí? 2 al cuadrado es 4, por 5, por 3 al cuadrado es 9. ¿Sí? Resolvemos esto, 5 por 4 es 20, por 9 nos da 180. ¿Qué es 180? Entonces es el múltiplo que tienen en común el 20 y el 36. Y ahí termina el ejercicio. Bien, veamos este otro ejemplo, el múltiplo común menor entre 18 y 24. Lo primero que hacemos es factorizar esos dos números, ¿sí? Con números primos. 18 al ser par, dividido 2 nos da 9, dividido 3 nos da 3, dividido 3 nos da 1. ¿Sí? Si lo escribimos en forma de potencia, como este aparece dos veces, sería 3 al cuadrado, 2 por 3 al cuadrado. Y lo mismo vamos a hacer con el 24. 24 dividido 2 es 12, dividido 2 es 6, dividido 2 nos da 3 y 3 es divisible por 3, que nos da 1. Esto escrito con potencia, este aparece 3 veces, sería 2 al cubo por 3. 2 al cubo es esta parte de acá. Bien, una vez que resolvimos esto, ahí podemos identificar cuál es el múltiplo común mayor, ¿sí? Primero usamos los que se repiten. ¿Cuáles son los que se repiten? El 2 y acá el 2. Pero dice que es con su mayor exponente, ¿sí? El exponente es este numerito de acá. En este tenemos 3 y en este, si no tiene nada escrito, es un 1. Como este es mayor, escribimos ese. 2 a la 3. Por los que no se repiten. ¿Sí? En este caso tenemos este 3 y este 3. Este es de mayor exponente. Entonces lo multiplicamos por eso. 3 a la 2. Bien, resolvemos este. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. Y 3 a la 2 o al cuadrado es 3 por 3. ¿Sí? 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. Y 3 por 3 es 9. Resolvemos esa multiplicación de 8 por 9 y nos da 72. Entonces, ¿cuál es el múltiplo común entre 18 y 24? 72. Y ahí termina el ejercicio.
Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de divisor común mayor, ¿sí? Los divisores son aquellos números que se pueden repartir, ¿sí? Se pueden dividir y que el resultado me dé un número exacto. Por ejemplo, los divisores de 12, ¿sí? Son 2, porque si yo hago 12 dividido 2 me da 6, 4, 3, porque si yo hago 12 dividido 3 me da 4, ¿sí? Así son aquellos números que se pueden dividir y me da un número exacto, no me da un número con coma o decimal. Entonces, divisor común mayor. Vamos a empezar de igual manera que los múltiplos, factorizando esos números con números primos. 20 dividido 2 me da 10, dividido 2 me da 5, dividido 5 me da 1. ¿Sí? Esto escrito en forma de potencia, como aparece dos veces, me queda 2 al cuadrado por 5. Eso por un lado. Hacemos lo mismo con el 36. Dividido 2 nos da 18, dividido 2 nos da 9, dividido 3, 3, dividido 3, 1. Y ahí termina. En forma de potencia, este sería 2 al cuadrado porque aparece dos veces y este 3 al cuadrado porque aparece dos veces también. 36 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Bien, una vez que factorizamos y lo escribimos en potencia, vamos a tener en cuenta estas dos condiciones. La de los divisores comunes mayores van a ser aquellos que se repiten con su menor exponente. Acuérdense que en los múltiplos era con su mayor. Acá en los divisores es con su menor exponente. Y la segunda condición es los que no se repiten no se tienen en cuenta, ¿sí? Es como si no aparecieran. Entonces identifico de estas dos cuál es el número que tienen en común. Y vemos que es el 2, ¿sí? De los dos tenemos que elegir el que tenga menor exponente. En este caso, como este de acá es igual, los numeritos, los exponentes son iguales, tenemos en cuenta solamente eso. ¿Sí? En el caso de que hubiese sido, por ejemplo, acá un 2 solo y acá un 2 al cuadrado, ¿sí? Elegimos el de menor exponente, entonces nos quedaríamos con este. Pero en este caso, como los dos son 2 al cuadrado, escribimos 2 al cuadrado. Solvemos esa potencia, que es 2 por 2, y nos queda 4. ¿Cuál es el divisor común mayor de estos dos números? Es 4. Bien, vamos a ver este ejemplo de un problema de múltiplos o divisores. Dice, Maxi y Juana son los encargados de tomar la temperatura a personas de una fábrica. Maxi lo hace cada 4 horas y Juana cada 6 horas. ¿Cuándo tomarán la temperatura juntos? ¿Sí? Nos está hablando de una frecuencia de cada uno, de Maxi y de Juana. Dice que Maxi la toma cada 4 horas, es decir, que la tomó a las 4 horas, a las 8, ¿sí? De acá a acá aumentó 4, a las 12, a las 16, a las 20 y así podría seguir, ¿no? Y Juana, en cambio, la toma cada 6 horas. Entonces yo tomo a las 6 horas, a las 12, a las 18 y así podría seguir. Ahora identifiquemos si hay algún número que se repite en Maxi y en Juana. Y como podrán ver, ¿sí? Los dos tomaron la temperatura a las 12 horas. Entonces, ¿cuándo tomarán juntos la temperatura? A las 12, porque es el número que se repite, ¿sí? A las 12 horas tomarán la temperatura. Bien, y el último tema que nos queda por ver es la introducción a fracciones, ¿sí? Recuerden que una fracción está compuesta por su numerador y denominador. El numerador indica la cantidad de veces que tomo y el denominador la cantidad de partes en que está dividido en total, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos que representar esto, ¿sí? de un entero, ¿sí? Nos dice que está dividido en dos partes. Esas dos partes tienen que ser iguales. Y el numerador nos indica la cantidad de partes que tomo, ¿sí? Entonces, si yo tomo una sola parte, esto representaría un medio. Ahora, si yo tengo que representar, por ejemplo, 2/5, el denominador nos dice en cuántas partes tengo que dividir ese entero. Es decir, en 5 partes iguales, ¿sí? Bien, y tenemos que tomar 2 partes de ese entero. Entonces sería esta partecita de acá y esta partecita de acá, ¿sí? Siempre el número de abajo nos indica cuántas partes divide el entero. ¿Qué pasa con esta fracción? ¿Sí? ¿Cuántas partes tiene el denominador? Tiene 3 partes. Entonces dibujamos un entero de 3 partes iguales. Pero nos dice que tenemos que tomar 4 partes. Entonces acá tomamos una parte, 2 partes, 3 partes.
pero nos pide 4. Cuando es así, significa que necesitamos más de un entero. Entonces dibujamos otro entero al lado que también tenga 3 partes, como lo indica su denominador, y pintamos la cantidad que nos falta. 1, 2, 3, para llegar a 4 nos falta uno más. Y ahí está representado. Vamos con otro ejemplo parecido. 5 medios. Dibujamos un entero con la cantidad de parte que nos indica ahí, que son 2, y tenemos que tomar 5. 1, 2, no me alcanza. Dibujamos otro entero más. 1, 2, más los 2 que ya teníamos, vamos 4 partes, pero la fracción indica 5. Dibujamos un entero más. ¿Cuántos vamos a pintar? Los que nos indiquen. 1, 2, 3, 4, 5 partes de 2. Y ahí queda resuelta ese ejemplo. Bien, también se nos puede presentar al revés, que ya está graficado y tendremos que reconocer qué fracción es. ¿Sí? Para eso recordamos que la fracción está dividida en numerador-denominador y el denominador nos indica las cantidades de partes en que está dividido el total. En este caso el total es este de acá. ¿En cuántas partes está dividida? 1, 2, 3, 4. Entonces ya sabemos que el denominador es 4. Ahora, para identificar cuántas partes tomé, son las que están pintadas. Tenemos 1, 2, 3. 3 partes pintadas. Entonces ahí queda esa fracción. Para esto hacemos lo mismo. ¿En cuántas partes está dividida ese entero? Las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el denominador es 6. ¿Cuántas partes están pintadas? 1, 2, 3. 3 y ahí termina el ejercicio. Bien, por último se nos puede presentar en este caso, sí, que dentro de un mismo lugar tengamos que analizar diferentes partes. ¿Sí? Para ello, recuerden siempre que el denominador son las cantidades de partes totales. Entonces, como estamos analizando las fracciones de un mismo lugar, tenemos que contar todas esas partes en las que está dividida. Van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, la fracción en su denominador van a tener el 9. ¿Sí? Y luego analizamos qué parte de todo esto está representada por un círculo, un triángulo y una estrella. Vamos con la del círculo. Aparece 1, 2, 3 círculos del total que ya sabíamos que era 9. Entonces va a ser 3 sobre 9. El triángulo, ¿cuántas partes representa del total? Aparece 1, 2 veces. ¿De cuántas partes? De las 9 que ya teníamos en total. Entonces representa 2 sobre 9. Y la estrella aparece 1, 2, 3, 4 veces. Entonces va a ser 4 sobre 9.